El video que va a ver a continuación es uno de nuestros favoritos. Aquí sabrás acerca de uno de los temas más interesantes y poco comunes de los que hemos hablado. ¿Puedes imaginar cuál fue el propósito de hacer un inmenso hoyo en la Tierra? O peor aún, ¿qué es lo que hay allí abajo? Nos gustaría preguntarte, ¿cuánto crees que tenga de profundidad el pozo más profundo de la Tierra? Deja tu respuesta en los comentarios y le daremos un corazón a los acertados. Todo comenzó el 24 de mayo de 1970, concretamente en la península de Kola. La Unión Soviética fabricó una gigantesca máquina para crear lo que hoy se conoce como el pozo más profundo hecho en la Tierra. Uno de los objetivos principales era estudiar el movimiento de las placas tectónicas, discontinuidades sísmicas y estudiar la composición física y química de la corteza más profunda. Hasta ahí todo bien, pero nos gustaría contarte un poco más sobre este pozo. ¿Qué crees que haya en el fondo? Déjanos contarte una pequeña historia para que entiendas mejor sobre este tema. En 1970, un grupo de científicos de Siberia, dirigidos por un doctor de apellido Asakov, excavó un pozo de unos 14.4 kilómetros de largo en la península de Kola. Estos habían encontrado una enorme cavidad subterránea. Intrigados por este inesperado descubrimiento, los científicos hicieron descender un micrófono extremadamente resistente al calor junto con otros dispositivos sensoriales dentro del pozo. Lo que el micrófono captó en la cavidad antes de estropearse por el intenso calor, que por cierto era de unos 1000 grados Celsius, fueron escalofriantes 17 segundos de sonidos llenos de lamentos, llantos, súplicas y gritos de dolor de seres humanos provenientes del interior de la Tierra. Y es de ahí de donde sale el nombre, conocido como el Pozo del Infierno. Evidente y lamentablemente esta historia es totalmente falsa. Fue creada por los locales unos meses después de que se hiciera el pozo y se volvió tan popular que pudiera resultar un tanto creíble. Sin embargo, a pesar de que es falsa, el apodo de Pozo del Infierno se conservó y el pozo no mide 14.4 kilómetros. La profundidad real de este es de 12.262 metros de profundidad y como te dijimos, este fue creado solo con fines científicos. Actualmente el pozo es controlado por una empresa científica que tiene un laboratorio geológico en su interior. Entonces, ¿qué encontraron los científicos en el fondo del agujero? Primero, hay una gran cantidad de agua allá abajo. Hay fósiles de plancton a la sorprendente profundidad de 6.700 metros y lamentablemente se ha vuelto imposible continuar la excavación debido a las altas temperaturas que se encuentran allí abajo. ¿Puedes imaginarte las infinitas posibilidades que se harían si algún día llegáramos a descubrir el centro de nuestra Tierra? Coméntanos, ¿qué crees que oculte el centro del planeta? Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, comparte este video con algún amigo y déjanos tu like. ¡Nos vemos la próxima!